Aló. Bueno, buen día a todas y todas, muchas gracias por estar acá. La verdad que es una circunstancia muy especial, muy emocionante, ¿verdad? Para inaugurar las deliberaciones de este grupo de trabajo de Claxo, que ha sido sin duda uno de los más exitosos de los muchos grupos de trabajo que Claxo creó a lo largo de toda su historia. Una historia ya prácticamente que ha pasado los 50 años, ¿verdad? Claxo se crea en el 66, 67, ¿verdad? Y hubo muchos grupos de trabajo. Pocos fueron tan fecundos como este. No quiero ser injusto decir que es el único, pero sí que fue uno, sin duda, uno de los más importantes, uno de los más productivos. Acá se habla de 5 libros que son fundamentales para entender a la sociedad norteamericana. Y me da un enorme placer, ¿verdad?, ver acá a algunos de los miembros fundadores del grupo. No sé si usar la expresión habitual de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿O qué? Pero ahí se acaba de ir Jorge Hernández de Cuba, ha desaparecido. ¿Estás por allá, Jorge? Bueno, Jorge Hernández, Jaime Zuluaga, Gladys Hernández, Darío Salinas, Didimo Castillo, más gente joven que se ha incorporado, como Leandro Morgenfeld, y hay alguien más nuevo de los Leandro, no, ¿quién? Mariana Aparicio, claro, que se han incorporado al grupo. Pero un aplauso para estos sobrevivientes de 20 años, ¿verdad? Hace 20 años que están dele y hablar, etc. Y es importante un poco hacer una breve, antes de ir yo al tema fundamental de mi plática, hacer un poco una referencia al contexto histórico. Cuando esta gente empezó a trabajar, ¿verdad?, América Latina era un continente donde, aunque ahora parezca mentira, pero no se hablaba del imperialismo, se hablaba de la globalización. Hablamos de la globalización y inclusive recuerdo como si fuera hoy una frase de uno de los maestros que Marco Antonio Gandásegui y yo tuvimos en Claxo. Estoy hablando del año 1967, perdonen las referencias tan remotas, ¿verdad? Pero ese maestro era Fernando Enrique Cardoso, que ya en los 90 diría algo así como: fuera de la globalización no hay salvación, y dentro de la globalización no hay alternativas. Fíjense ustedes, nuestro antiguo profesor de metodología marxista, que era el profesor, tú también lo tuviste, ¿verdad, Darío? Claro, en Claxo, había de alguna manera en esa fórmula: fuera de la globalización no hay salvación, adentro de la globalización no hay alternativa. Encerraba totalmente el debate sobre el imperialismo. Lo encerraba completamente. Acá, inclusive algo recién, la profesora Vilma Chiriboga recordó algo muy importante, porque en la asamblea que hicimos en Cuba en el 2003, que fue un poco el elemento que logró coagular este sentimiento de que necesitábamos crear un grupo de trabajo sobre Estados Unidos, hicimos un breve recuento, y era que aproximadamente la Latin American Studies Association, la famosa LASA, había hecho una compilación en donde había prácticamente 500 centros o grupos especializados sobre América Latina o los países latinoamericanos en Estados Unidos. Y cuando nos miramos entre nosotros dijimos: ¿y nosotros qué tenemos? Y teníamos el CIDE, que tenía un muy buen instituto de estudios de Estados Unidos, ¿verdad? El CIDE es el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, ¿verdad? Un organismo del Estado mexicano, que había desarrollado un programa realmente extraordinario, pero que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, en 1994, el presidente Salinas de Gortari dijo que ya no era más necesario estudiar Estados Unidos, porque ahora ya, textual, Leandro, aunque no creas, lo dijo así, no es más necesario, ya
hemos firmado un tratado, nos entendemos, tenemos un marco normativo y legal común, digamos, hay que en todo caso estudiar, sí, el tema de las migraciones, de los indocumentados mexicanos, pero eso de estudiar como se hacía antes, la estructura social de Estados Unidos, la distribución del ingreso, el proceso político, ya esto era innecesario, así que lo clausuró el programa. Quedaba un pequeño programa en la UFRJ, la Federal de Río de Janeiro, que no logró levantar vuelo, y solito sobrevivió unos años el Centro de Estudios de América de Cuba. Y de repente también ese centro desapareció. Entonces, la formación de este grupo de trabajo fue de una importancia enorme, porque volvió a poner, ¿no es cierto?, sobre el tapete la necesidad de estudiar a los Estados Unidos, fundamental. Aquí no basta con una retórica encendida antiimperialista si no sabemos cómo funciona el imperio, cuáles son los mecanismos, los dispositivos, sus agentes. Un imperio que además desde el momento que se armó el grupo de trabajo, formalmente en el 2004, y la jefatura cayó obviamente en manos de Marco Antonio, porque Marco Antonio venía mandando permanentemente a Claxo, cuando yo estaba ya de secretario, nos llegaban periódicamente la revista Tareas del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena, y era evidente la persona que estaba más metida en la temática. Bueno, en ese momento veíamos que realmente el estudio de Estados Unidos adquiría una importancia fundamental. Momentos muy difíciles, ¿verdad? Había Bush declarado la guerra contra el terror y dijo aquella famosa frase: iremos a buscarlos en los escondrijos en donde se escondan en más de 60 países. O sea, una ofensiva brutal del imperialismo que evidentemente fue de una importancia muy grande en estimularnos y estimular este grupo a hacer este estudio, ¿no es cierto? El cambio que se iba produciendo en el clima intelectual y político latinoamericano, ¿no es cierto?, la consolidación del chavismo, la superación del golpe de Estado en contra de Chávez, la estabilización del chavismo fue un estímulo muy importante por el grupo, y por supuesto, bueno, las discusiones en el marco de la asamblea de Claxo, ¿verdad?, que fue una asamblea realmente inolvidable, porque tuvimos el raro privilegio de que en todas las sesiones de lunes a viernes, en las tardes, ¿verdad?, de 4 a 8 de la noche, estaba ahí el comandante Fidel Castro sentado, escuchando con un papel y una libreta de anotaciones, tomando notas de lo que se decía, preguntando, y habíamos logrado invitar a un grupo de gente formidable, ¿no es cierto?, de toda América Latina, de Europa, ¿verdad?, y también de Estados Unidos. Noam Chomsky vino, Perry Anderson vino Robert Dahl, bueno, y por supuesto Samir Amin, que había venido de Francia, en fin, fue un clima, ¿verdad?, que hizo posible que este grupo realmente tomara fuerza, y por eso esos 5 libros, que son libros de referencia fundamentales para entender la problemática latinoamericana, estadounidense hoy, desde una perspectiva nuestra, en un continente que además ha sido permanentemente, y yo digo crecientemente, sometido a un proceso de colonización cultural. Y esto me parece que es un tema que nos tiene que preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como vamos a ver enseguida, se encuentra en una fase de declinación irreversible que no destapen el champán todavía porque falta un poco, ¿verdad? No es que se va a derrumbar, pero sí Estados Unidos ha comenzado ya un ciclo descendente de pérdida de poder a nivel internacional, lo cual, lejos de apaciguarlo, lo ha transformado en un animal mucho más feroz y mucho más dispuesto a hacer todo lo que sea necesario hacer para mantener una situación que es insostenible.
Por eso, digamos, este 20º aniversario del grupo y esta nueva reunión y los proyectos que tienen y de seguir publicando materiales sobre Estados Unidos sigue siendo un insumo fundamental para conocer un imperialismo que hoy en día ha ido cambiando de morfología, ha adoptado nuevos instrumentos. Hoy en día el golpe militar ya no es el instrumento preferido y exclusivo como fue durante gran parte del siglo XX, ¿verdad? Hoy en día la constelación de un poder judicial corrupto y al servicio del imperio, un sistema mediático altamente oligopolizado y controlado por Estados Unidos. Y si tienen dudas, revisen las portadas de los periódicos de América Latina de hoy, por ejemplo. Todos dicen lo mismo, los problemas son todos. A nivel internacional, ¿verdad? En medio del genocidio de Gaza, el ataque a civiles indefensos en Líbano, los horrores de la guerra de Ucrania, la situación, la agresión de la OTAN en contra de China, el problema es Maduro. Si uno pasa y revisa el Mercurio, los diarios argentinos, los diarios brasileños, parecería ser que hay un único actor o dos actores en la escena internacional, Donald Trump y Biden un poquito y Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque la visión del imperio claramente es focalizar nuestra atención sobre el tema Venezuela, justificar la agresión a Venezuela, justificar la guerra que se le viene haciendo a Venezuela desde hace ya por lo menos 8 años, desde el 2016, con más de 930 medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Venezuela es un país que está en guerra. No debería haber convocado elecciones desde hace tiempo. Yo lo vengo diciendo, pero por supuesto no se me hace ningún caso. Porque en Inglaterra, ¿verdad?, cuando en 1939 estalla la agresión de Alemania a Inglaterra, lo primero que hacen es suspender las elecciones. ¿Qué dijeron en el Parlamento inglés? No hay condiciones para un debate público, una deliberación pública, se suspende el proceso electoral. Y lo suspendieron desde el 39 hasta el finales del 45. Imagínense si Maduro suspende por 6 años las elecciones. Lo que sería, digamos, ardería este continente con la prensa. Bueno, pero los medios hoy, junto con el Poder Judicial que ha sido educado hasta en los escalones más ínfimos por los Estados Unidos, harían prácticamente imposible el sostenimiento de cualquier gobierno. La combinación de lawfare y terrorismo mediático es fatal. Ya no hacen falta los militares. Esta es la realidad. Hoy en día los golpes son los golpes híbridos, golpes de quinta generación. Entonces hay que estudiar bien eso del imperio. Por eso es tan importante el grupo de trabajo. Bueno, dicho esto, ¿verdad?, como una especie de introducción y homenajear al grupo fundador que está acá, Guillermo Castro, que está anunciado, es otro de los fundadores, y algunos otros que no están. Se mencionó a Fabio Grobar, por supuesto Marco Antonio, Teotonio dos Santos también fue miembro fundador de este grupo, Aníbal Quijano participó por un tiempo. O sea, fue un grupo realmente de excelencia y que volvió a instalar el tema del estudio de Estados Unidos como una problemática en América Latina y el estudio del imperialismo. El imperialismo estaba acá, no quiere que se lo nombre. Me acuerdo de la frase aquella de Bertolt Brecht, que él decía: el capitalismo es un caballero que no desea que se lo llame por su nombre. Y entonces puede hacer la misma referencia al imperialismo, diciendo el imperialismo es un caballero también que no quiere que se lo llame por su nombre. Que se diga globalización, asimetría internacional, desequilibrio, pero no utilizar la palabra imperialismo porque es la palabra que capta su verdadera esencia y lo que quieren permanentemente es demostrar de que no, que en este mundo somos todos iguales. En aquel momento, cuando se arma el grupo, había una frase favorita, me acuerdo que yo lo usé en más de una ocasión, para demostrar esto de la globalización, que le dijo nada menos que Henry Kissinger. O sea, no era una frase dicha así en un bar tomando trago que la dijo un amigo. Kissinger dijo: vivimos en un mundo interdependiente.
La globalización ha hecho que todos dependamos de todos. Y dijo, Honduras depende tanto de los computadores de los Estados Unidos como Estados Unidos depende de las bananas hondureñas, ¿no es cierto? Textual, o sea, computadoras y bananas, ¿no es cierto? Decía Kissinger. Bueno, en fin, bueno, basta de introducción, esto era un poco un dato de contexto importante y de nuevo el agradecimiento al liderazgo que tuvo ese hombre incansable, ¿verdad? Que fue Marco Gandasegui, que supo dinamizar ese grupo y hacerlo trabajar de una manera notable. Bueno, sin más, ¿cuál es la situación en la cual nos enfrentamos hoy? Sobre la cual yo quería decir unas pocas palabras, ¿no es cierto? Hoy tenemos un sistema internacional que está atravesando un momento de profundas transformaciones. Todos lo sabemos, vaya que esto es un truismo. Las placas tectónicas sobre las cuales se asienta el tablero geopolítico mundial se han desplazado irreversiblemente, desatando profundos cambios en la estructura del sistema y en la naturaleza de los principales actores. O sea, el sistema internacional ya no es el mismo que había antes y los actores principales no son los mismos. Basta echar una mirada para atrás para ver, a ver, en la época en que se arma el grupo, el comienzo de este siglo, en el 2004, se hablaba Europa, no, los países europeos. ¿Quién habla hoy de los países europeos? ¿Qué papel juegan los países europeos hoy en el concierto internacional? De perritos falderos del imperialismo americano. Esta es la verdad, una expresión que se usaba cuando la mayoría de ustedes no había nacido, pero cuando uno tenía 20, 25 años militando en grupos de izquierda, el perro faldero del imperialismo era la manera como se caracterizaba la mayoría de los gobiernos de derecha de América Latina. Hoy Alemania es un país que se arrastra besando los pies de Biden, admitiendo que le hagan tronar la principal fuente de suministro de petróleo y gas, que era lo que le daba competitividad a la economía alemana. Y ni siquiera demoró más de un año en ordenar que se inicie una investigación. Y el propio Poder Judicial alemán tampoco la inició, solo cuando apareció este periodista, Seymour Hersh, creo que fue, ¿verdad, Leandro? Seymour Hersh, del New York Times, que hizo una investigación él propia, demostrando de que había sido un atentado de los Estados Unidos con la colaboración de buzos tácticos de Noruega, que se armó el gran escándalo, no porque nadie lo supiera, pero porque ya estaba la evidencia, nombres, apellidos, fecha, en qué barco, cómo llegaron, y ahí entonces abrieron una pequeña investigación que hasta ahora no ha llegado a nada. Bueno, por eso, digamos, perritos falderos, Europa ya no cuenta. Por eso cuando digo que los actores son diferentes, claro que son diferentes. ¿A quién le preocupa lo que diga Londres? Ni siquiera en la zona de Medio Oriente, que es la zona donde Inglaterra y el Reino Unido tuvo permanentemente, ¿verdad? Recordemos que lo que hoy es este escenario sangriento, brutal de genocidio, que es toda la zona de Gaza y Palestina y todo ese mundo, era antes un protectorado británico. ¿Quién le pide hoy opinión a Inglaterra? Y aunque la dé, ¿a quién le importa? Absolutamente nada. Entonces, ni Inglaterra cuenta, ni Alemania cuenta. Macron quiso reconstruir un poco el imperio francófono en África. Lo sacaron corriendo, los líderes africanos, tuvo que irse, cancelar la gira a poco de iniciar porque no lo querían recibir. Entonces, habla de que realmente el mundo ha cambiado y mucho, ¿no es cierto? Y ha cambiado y llegó a un punto de no retorno, ¿verdad? O sea, esta transformación se venía operando los últimos años. Esto no es que pasó de la noche a la mañana, sino que venía de a poquito. El resultado es que hay una reconfiguración de eso que Brzezinski llamaba el tablero geopolítico internacional, con nuevos actores dotados de múltiples capacidades de poder. Y esto marca de una manera también definitiva el ocaso
de 5 siglos de predominio de Occidente sobre el resto del mundo. Cuando acá comienza la historia, ¿verdad? Digo, en este continente, con el descubrimiento, conquista, esclavización de América, como queramos llamarle, ¿verdad? Comienza un periodo en donde Occidente, al desplazarse el comercio mundial, al entrar en crisis la famosa ruta de la seda original de China, que había sido el eje del comercio mundial desde el siglo XIII hasta el descubrimiento de América, conquista de América, esclavización, busquen el nombre que quieran, lo cierto es que se produce un reacomodo y empieza un largo eclipse de China, que dura prácticamente hasta finales del siglo pasado. Y entonces, en esa reconfiguración, Occidente toma el control a través de procesos de colonización en el continente americano, en el continente africano y también en el continente asiático y también en Oceanía. Bueno, esa época se acabó definitivamente. Hay un libro muy interesante de un demógrafo francés, Emmanuel Todd, que se llama La derrota de Occidente, tengo entendido, así fue traducido, La derrota de Occidente, en donde demuestra esto de una manera pero irrebatible. Entonces se configura un tablero geopolítico en donde hay diferentes naciones, diferentes constelaciones de poder. Estamos en vísperas de asistir a la consolidación de uno de esos nuevos emergentes en el sistema internacional, que son los BRICS, que van a tener una reunión ahora en Kazán, en Rusia, del 20 al 24, el BRICS Plus, o sea, el BRICS original, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los cuales se agrega Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía. Argentina estaba invitado a incorporarse a ese grupo también, pero dado que la Argentina ha caído en manos de un lunático escapado de no sé qué centro psiquiátrico, ¿verdad?, que se cree el salvador de Occidente. Si ustedes se ríen, pero hay que ser súbdito o ciudadano de un país cuyo presidente dice: todo Occidente está esperando mi liderazgo para acabar con el colectivismo, todas estas tonterías propias de un profeta alucinado, que es la única manera como uno lo puede caracterizar. Argentina iba a ser miembro de este BRICS ampliado, no lo va a ser porque dijo: no quiero saber nada, son todos comunistas, todos colectivistas, etc. Ahí metió en el saco a todos. Pero bueno, el grupo BRICS más 5 nuevos es una poderosa constelación de poder mundial. Les aclaro que ya sin los 5 nuevos tiene una gravitación en el Producto Bruto Mundial mayor que la del G7. Algo impensado hasta hace apenas 10 o 12 años atrás. O sea que esto es una realidad que demuestra de que se acabó, ¿verdad?, el sueño del unipolarismo norteamericano, y lo que ha nacido es este multipolarismo, policentrismo, como se le quiera llamar, ¿verdad? Esto de alguna manera es el resultado del fracaso de lo que fue la tentativa de Estados Unidos de crear, cuando se produjo la desintegración de la Unión Soviética, de crear el famoso nuevo siglo americano, que ese fue el gran proyecto. Cuando digo gran proyecto fue porque hubo una enorme cantidad de académicos, de expertos, de estrategas que elaboraron toda esta idea del nuevo siglo americano. Incluso se creó una fundación dotada de enormes recursos para diseñar el paisaje de lo que sería el siglo XXI, que sería el siglo de los Estados Unidos. Hoy ese sueño se ha evaporado. Lo que se discute ya no es si Estados Unidos está en declive o no, sino la velocidad de este proceso de declinación. Y para que ustedes vean que esto no es ya producto de una lectura de izquierda o de un marxismo mal digerido o alguna otra cosa, tomen nota, por ejemplo, de que hace poco, quiero decir 2 o 3 semanas,
se hizo público un informe de la corporación RAND, que es una corporación que es una enorme universidad que depende del Pentágono. Digo enorme universidad porque siempre se vendió en América Latina la idea de que la RAND era un tanque de pensamiento, una especie de ONG, una especie de pequeña Flaxo, digamos. Y es una institución que tiene 1.800 funcionarios. Es una pequeña universidad y en donde el 90 y pico % de los funcionarios son académicos con nivel de doctorado o postdoctorado en todas las ramas del saber. Eso depende del Pentágono, ¿no es cierto? Bueno, se filtró un informe de la RAND de hace unas 3 semanas aproximadamente, lo publicó creo que el San Francisco Chronicle, allá en San Francisco, diciendo que Estados Unidos se enfrentaba a las perspectivas o a las posibilidades de un declive catastrófico. Así, esa es la palabra, la frase, declive catastrófico de su presencia como factor de poder en el sistema internacional. Y hacen una comparación, ellos, muy preocupante, ¿verdad?, sobre el derrumbe del Imperio Romano. O sea que la idea ya no es si va a haber una declinación del poderío de Estados Unidos, sino el ángulo de caída. Yo suelo usar la metáfora de un avión, ¿no es cierto? Un avión que tiene problemas serios en un motor y entonces hay varias hipótesis. El problema se soluciona y el avión sigue volando como antes, tranquilamente, ¿verdad? Las azafatas vienen, sirven ricas comidas, tragos, etc., y no pasa nada. El imperio sigue su curso normal. Eso es absolutamente imposible. La otra cosa que parece muy poco probable, por no también decir imposible, porque imposible no hay nada en el mundo, es el derrumbe así a plomo, caída a plomo del avión del imperialismo. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir va a ser un largo descenso de la primacía de los Estados Unidos, como esos aviones que a algunos de ustedes seguramente le ha tocado eso, hacen un aterrizaje violento en medio de vientos huracanados y de repente lluvias torrenciales o una tormenta de nieve, etcétera, en donde parece que el avión no llega a estar en la pista, de repente se va, levanta vuelo, pero bueno, finalmente aterriza. Y cuando aterriza, Estados Unidos va a seguir siendo, sí, claro, un país muy poderoso, un país muy grande, un país con muchos recursos, ¿verdad?, pero que ya no va a tener la capacidad para dictar las condiciones del sistema internacional como la ha tenido desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hace pocos años. Entonces, esto nos plantea, digamos, a nosotros, los países de América Latina, una serie de desafíos. Es decir, ante un diagnóstico de este tipo, o sea, lento pero inexorable aterrizaje del avión imperial y apertura de nuevas perspectivas, ¿no es cierto?, vamos a suponer que esto se va a dar en medio de un proceso tranquilo, pacífico, o por el contrario, se van a agudizar las tendencias más belicistas, belicosas del imperialismo. Bueno, es desgraciadamente lo segundo. Y si no, fíjense lo que dijo Madeleine Albright, ¿verdad? Recuerdan que fue embajadora ante Naciones Unidas y después fue secretaria de Estado, ¿no es cierto?, creo que en la gestión de Barack Obama, me parece, ¿no?, antes, con Bill Clinton, ¿verdad? Pero él dijo algo muy contundente. Dijo, ha cambiado la misión de los diplomáticos, porque hubo una conferencia en la cual ella habló sobre ese tema. Dijo, antes los diplomáticos, el Departamento de Estado, fijaba la orientación de la política exterior de Estados Unidos. Ahora nuestra misión es explicar a nuestros aliados e inclusive informar y amenazar a nuestros adversarios de cuáles son las opciones que el Pentágono ha resuelto deben ser las orientaciones de la política exterior de Estados Unidos. Nuestra misión es explicar, ya no es fijar la política. Tenemos que explicar, en otras palabras, vender la opción militarista que viene del Pentágono. Y esta es la misión de la diplomacia hoy, según Madeleine Albright. Bien, por lo tanto, el proceso no va a ser
no va a ser pacífico, para nada. Ahora, todo esto, mucha gente ha planteado, bueno, dice, pero ¿cuál es la ventaja para América Latina de este proceso de declinación del poderío norteamericano? Porque al fin y al cabo lo que va a pasar es que va a surgir un nuevo imperialismo de ojos rasgados y de piel amarilla, hablan de esa manera despectiva de China, y pensando de que, bueno, en realidad cambiamos un imperialismo por otro. Y yo veo que ese debate, inclusive, ha prosperado en el marco de fuerzas políticas de izquierda en América Latina, que hablan de que, bueno, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es China, pero los dos son imperios. Pero eso es una distorsión fenomenal, ¿no es cierto? En primer lugar yo diría, bueno, para empezar a conversar, un imperio, ¿no es cierto?, se mantiene por ideología y por fuerza. China no tiene ni lo uno ni lo otro. Tiene una ideología, pero no tiene una ideología universalizada. Si no, les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última película china popular que vieron? Ya. ¿O quién es el equivalente de Lady Gaga en China? O de, ¿cómo se llama?, de los Bee Gees, o de Bee Gees, que es tremendo, hablo de los Bee Gees, que ya se me caen las décadas. Pero bueno, digamos, Taylor Swift, Taylor Swift, muy bien. ¿Dónde está el Taylor Swift chino? ¿A dónde está? ¿A dónde está todo el mundo hablando, leyendo papers en chino? ¿A dónde? El mandarín. No tienen eso. China no tiene eso. Porque tampoco tiene una vocación imperial. China no se cree la nación escogida por el buen Dios para llevar la democracia, la libertad y los derechos humanos por todo el mundo, como si lo cree gran parte del pueblo de Estados Unidos, no solamente la dirigencia. Si lo creyera la dirigencia sería lo de menos, pero hablen con el americano común y corriente, otra categoría cada vez más discutida, porque el americano común y corriente ya no es el famoso WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? Es decir, ya ese americano corriente comienza a tener una carita latinoamericana cada vez más fuerte, porque está cambiando la composición demográfica de Estados Unidos. En 40, 50 años más, Estados Unidos va a ser un país predominantemente mestizo, punto. Y esto es lo que enloquece a tipos como Trump y todos los seguidores de Trump, porque, bueno, sienten, cuando Trump dice, nos han invadido, han ocupado nuestro país, y los que lo han ocupado son delincuentes, narcotraficantes, violadores, ladrones, comen nuestros perros y nuestras mascotas, lo dijo en el debate.